Reciban un cordial saludo. Hoy les traigo la lectura del texto El héroe que aparece en la GTA de mayo, que corresponde del 18 al 28, 10º grado. El texto es El héroe. A continuación, su lectura. Todos conocíamos con el sugestivo apodo de Cususa a un pobre zapatero de ojos azules, pequeñito, perdidos debajo de la espesura hirsuta de unas cejas grises, que cuando se rasuraba producía la cómica impresión de que los bigotes se le hubieran subido a la frente. Pero como no solía a menudo ponerse en contacto con el barbero, lo más común era verlo con la cara cubierta de cerdas que le daban cierto aspecto de ferocidad, temperado por la dulzura intensa de la mirada. El distintivo del carácter del zapatero era la alegría, una alegría loca, irresistiblemente comunicativa. Cuando al pasar por alguna taberna se oían gritos, risas, música y bailoteo, no había que preguntar la causa. Solo Cususa era capaz de convertir en jolgorio la díscola tristeza de los bebedores de aguardiente. Detestaba las pendencias y siempre estaba listo a interponerse para evitarlas, callando a fuerza de buen humor las interminables disputas entre beodos. Pero si persistían las dimensiones degenerando en camorra, el festivo zapatero cambiaba de argumentos y con 2 mojicones bien pegados restablecía el orden, porque era forzudo y valiente hasta la temeridad. Referíase de él, entre otros, un lance que tuvo con un matón muy temido que regresaba del presidio de San Lucas. Bailaba Cususo en una vinatería al son de la guitarra cuando el bellaco, irritado sin duda por el alegre algazara que metía el buen hombre, sacó un puñal y cortó las cuerdas del instrumento. Hubo un destello en las pupilas del zapatero. De un salto se puso al lado del agresor y agarrándole por la muñeca con violencia terrible, se la retorció hasta que le hizo soltar el puñal. Después, mirando de frente con expresión de profundo desprecio, le escupió la cara, gritándole repetidas veces: «¡Asesino! ¡Cobarde!». El bandido abandonó el campo profiriendo amenazas, pero nunca se le volvió a ver en los sitios que frecuentaba Cususa. La embriaguez del zapatero no era constante como pudiera creerse. 2 y 3 semanas transcurrían sin que probase una copa, metido en el taller, trabajando con ahínco, porque le sobraba la clientela, y fuera de su afición a las botellas, era un artesano ejemplar. Pero no bien le entraba la sed de aguardiente y la gana de mover los pies. Adiós lesnas y suelas. No había quien lo detuviera en casa. Mayor era la dificultad cuando llegaban las fiestas cívicas con su séquito de 3 días de toros y mojigangas. Apenas oía la primera bomba, se plantaba en la calle y ya no volvía si no era en camilla, después del inevitable revolcón que todos los años se encargaba de propinarle algún bicho guanacasteco. Otras ocasiones de empinar el codo eran para el zapatero las ceremonias militares, procesiones, revistas, entierros. Todos los actos que figurase la tropa, precedida de música, provocaban en él un comezón de parranda irresistible. La Semana Santa se la pasaba toda haciendo penitencia en las viñas del Señor. Desde el domingo de Ramos comenzaba las libaciones muy temprano para ir a presenciar las complicadas ceremonias de la salida de la bandera. Luego seguía la procesión al lado de la música, marcando el paso, indiferente a todo lo que no fuese tambores, cornetas y voces de mando. En su pasión por lo militar no reparaba en ninguna otra cosa, ni en la imagen ridículamente compuesta cabalgando en una mula, ni en las improvisadas alamedas de caña que adornaban las calles con sus verdes penachos gladiolados, ni siquiera en los grupos de hermosas campesinas endomingadas llevando palmas benditas en las manos. Concluidas la procesión, cuando ya quedaba reposando el Señor del Triunfo, en un improvisado huerto de ramas de uruca, muy sentado en una poltrona, con su sombrero de teja morado, volvía Cususa detrás de las tropas, saltando al compás del bullicioso paso doble hasta dejarlas en el cuartel. La jarana continuaba después en la vinatería, con sonoros gritos de «¡Viva Costa Rica!» y mucho hablar de la campaña contra los filibusteros, con los numerosos parásitos que exploraban su índole generosa. Mientras vivió su madre, una viejecita ciega de cataratas, de quien cuidaba con gran solicitud,
La intemperancia del zapatero se mantuvo dentro de ciertos límites, pero desde que se encontró solo en el mundo, porque no se le conocía parientes, menudearon los días de huelga. A menudo se le veía tumbado en las tabernas y durmiendo en la calle, al amparo de alguna sombra bienhechora. Por pronto se convirtió en el infeliz en objeto de mofa y escarnio de las gentes poco caritativas, y en particular de los mocosos que a la sazón frecuentábamos la escuela. Con la crueldad inconsciente de la niñez nos complacíamos en atormentar al pobre Cususa, cuando por el exceso de licor se quedaba incapacitado para defenderse, como en los buenos tiempos en que repartía aquellos famosos puñetazos que infundían respeto y consideración. Recuerdo de que una tarde, a la salida de la clase, tropezamos unos cuantos rapazuelos con el zapatero, que yacía inerte, arrimado a una tapia. Verlo y sentirnos alborozados fue todo uno. Ya teníamos por delante la perspectiva de un buen rato de diversión, después de un conciliábulo en que se discutió el género de tormento que se le había de dar aquel día, predominó la idea de pintarlo. Sin saber de dónde salió una caja de betún y el jefe de la pandilla se encargó de la ejecución. Pronto estuvo hecho el adefesio, y a cada nuevo rasgo de la fantasía del artista nos desternillábamos de risa. Una voz enérgica y varonil que sonó a nuestras espaldas nos hizo volver asustados las caras, y nos encontramos frente al capitán Ramírez, anciano militar retirado, veterano de la Guerra Nacional. Con indulgente severidad nos reconvino por la mala acción que estábamos cometiendo, y para exhortarnos a que no volviéramos a martirizar al desgraciado, nos refirió la historia que fielmente voy a transcribir. Cuando don Juanito Mora declaró la guerra a los filibusteros, al filibustero Walker, que se había adueñado de Nicaragua, Joaquín García, o Cususa, como se llama ahora, solo tenía 18 años y en su calidad de hijo único de mujer viuda estaba exento de ir a la guerra, pero el muchacho se empeñó en partir con sus compañeros, y como no pudo lograr que lo recibiesen en las filas, burló una noche la vigilancia de su madre y caminando sin parar fue a incorporarse al ejército en marcha hacia la frontera norte. Muerto de hambre y de fatiga me lo encontré una mañana, y como le conocía porque éramos vecinos, conseguí que lo agregasen a la columna de vanguardia, de la cual yo formaba parte. Pocos días después sorprendimos al enemigo en Santa Rosa, donde nuestra bandera recibió el bautismo de gloria. En vano trataron los yanques de contener el empuje de nuestras bayonetas, no pudieron resistirlo, y ese día tuvimos la satisfacción indecible de ver huir como una liebre al fanfarrón Schessiner que los mandaba. Caro, en verdad, nos costó el triunfo. Perdimos allí a muchos valientes y los heridos cubrían el suelo. Entre los de mayor gravedad apareció Joaquín, con el pecho agujerado por una bala de rifle. Al llegar aquí, el capitán interrumpió su relato y, entreviendo la camisa del zapatero, nos mostró una honda cicatriz a la altura del pulmón derecho. Después de una pausa, prosiguió. Esto había pasado el 20 de marzo de 1856. El 11 de abril siguiente caía yo, también herido, en las calles de Rivas, donde a su vez nos sorprendió Walker, pero sin lograr vencernos. Antes bien tuvo que retirarse abandonando sus heridos. Volví a Liberia en un estado lastimoso. Allí se hallaba también Joaquín en el hospital militar. Por rara casualidad ambos escapábamos de la epidemia del cólera que se declaró en el ejército. Tan quebrantado ya por el ardoroso clima de Nicaragua y la terrible sangría de la batalla de Rivas. Convalecimos juntos en Punta Arenas, donde yo tenía unos parientes que nos cuidaron a pedir de boca, y cuando algunos meses después se habló de una nueva invasión de Nicaragua, los dos solicitamos nuestra vuelta al ejército de operaciones. Lo único que pudimos conseguir fue que nos incorporáramos a la guarnición en Punta Arenas. El 2 de noviembre, nuestro ejército, que se había concentrado en Liberia, se puso otra vez en marcha para la frontera, al mando del general Cañas. Joaquín y yo estábamos inconsolables.
por no haber podido partir, cuando inesperadamente se nos presentó la ocasión de volver a la campaña. El bergantín 11 de abril, así llamado en memoria del heroico combate de Rivas, estaba para salir del puerto armado en guerra, con el objeto de cooperar en las hospitalidades y de poner término a los desmanes del barco filibustero Granada. A última hora se produjeron bajas en la guarnición y conseguimos alistarnos en ella. Nos hicimos a la vela el 11 de noviembre, llevando abundantes víveres, armas, pertrechos y dinero para el ejército. Tenía el bergantín, para su defensa, 4 cañones de bronce y era el capitán Antonio Valle Riestra, joven marino peruano, que había puesto su espada al servicio de nuestra causa. Desde que zarpamos, la mar se mostró muy inclemente y los vientos nos fueron contrarios a extremos que pusimos 11 días para navegar la corta distancia que medía entre Punta Arenas y San Juan del Sur. Casi todos nos embarcábamos por primera vez y el mareo nos hizo padecer cruelmente, pero a pesar de los embates de la borrasca que nos sacudía de firme, no nos dejamos abatir un solo instante, porque teníamos fe en nuestro destino y con toda ingenuidad nos considerábamos invencibles. Apenas el mar embravecido nos daba una pequeña tregua, renacía el buen humor a bordo del bergantín y oficiales y soldados rivalizaban de entusiasmo guerrero. Entre 2 chubascos encontrábamos la manera de divertirnos, contando cuentos, jugando a los naipes y embromándonos mutuamente. También cantaban algunos de las monótonas y tristes canciones patrias que nos daban nostalgia de los verdes cafetales y de los ríos torrentosos. Mecidos por la lentitud del ritmo, evocábamos en silencio la visión de la patria ausente. Mas cada vez que esto sucedía, sonaba de pronto un grito agudo y familiar, el grito de nuestras montañas que ningún costarricense puede oír sin emoción. Y Joaquín rompía a bailar un zapateo vertiginoso, con acompañamiento de dicharaclos y típicas exclamaciones que disipaban al instante la melancolía de los recuerdos. Todos le adorábamos. A bordo, por la bondad de su carácter y su jovialidad sempiterna, la brillantez de su conducta en Santa Rosa, la herida casi mortal que allí había recibido, eran otros tantos títulos que le granjeaban la simpatía y el cariño generales. Otras veces, sentados en coro sobre la cubierta, hablábamos de la guerra y mis compañeros no se cansaban de hacerme repetir la relación de las batallas de Santa Rosa y de Rivas, y en particular las peripecias de la muerte gloriosa de Juan Santamaría, el tambor alajuelense que antes fue sacristán. Absortos escuchaban mis palabras, llenos de admiración por el erizo, marchando sereno a una muerte segura. Yo les contaba cómo había regresado una primera vez sano y salvo a nuestras filas, después de dar fuego al mesón de guerra, bajo una tempestad de balas. La sublime audacia del héroe, acometiendo nuevamente la empresa temeraria, por haber logrado apagar el incendio a los enemigos, como pudo volver ileso hasta la pared del mesón y arrimar la tea que llevaba en la mano derecha a la techumbre. El grito desesperado que brotó de nuestros pechos al ver que el brazo vengador caía inerte, roto por la certeza bala de un yanqui. Luego el entusiasmo indescriptible, el orgullo inmenso que en nosotros despertó la vista del tambor, recogiendo la tea, blandiéndola de nuevo contra el brazo sano, hasta que surgieron las llamas homicidas. Por último, la caída del héroe, acribillado a balazos al pie de la hoguera encendida por su mano valerosa. «¡Ese es un hombre! ¡Viva Costa Rica!», exclamaba invariablemente Joaquín al terminar el relato. Y todos le hacíamos coros arrastrados por la sinceridad de su entusiasmo. «¡Viva Costa Rica!», contestábamos, y el ruido de nuestras voces se perdía en el rumor de las olas agitadas. El 11 de abril, azotado por la tempestad
hacía agua por varias partes y fue preciso recurrir a las bombas. En estas condiciones llegamos frente a la ensenada de San Juan del Sur en la tarde del 22 de noviembre. El capitán Valeriestra inspeccionó con los jefes militares. Terminado el consejo, mandó poner la proa a tierra. No pasó mucho tiempo sin que viéramos una vela que dejaba el puerto y se dirigía hacia nosotros. El capitán, que continuaba en observación, dijo de pronto algunas palabras al mayor Mahaid, que estaba a su lado, y enseguida mandó tocar a zafarrancho de combate. Una ráfaga de entusiasmo pasó sobre el barco. Al fin íbamos a ver al enemigo. Cerca de las 6 enarbolamos la bandera. La aparición de los flamantes listones tricolores enardeció nuestros corazones y fue saludada con entusiasmo delirante. El buque enemigo estaba ya bastante cerca y en su popa vimos ondear la insignia azul y blanca de la antigua Federación Centroamericana, afrentada por la estrella roja del usurpador. Pocos minutos después, un trueno conmovió los aires. Nuestros cañones desafiaban al enemigo. Trabóse entonces la lucha con indecible furor, empeñados los yanquis en vengar los bochornos que nuestras armas le habían infligido en Santa Rosa y Rivas. Los soldados, que casi todos veían el fuego por primera vez, peleaban con un denuedo sin igual. Y los azares ordinarios en combate marítimo se complicaba para nosotros con la inexperiencia de nuestros artilleros y el inmenso peligro que nos hacían correr las averías del 11 de abril, por las cuales penetraban el agua a borbollones. Y como si esto no fuera bastante, una hora después de comenzada la pelea se nos declaró un incendio en la proa. Pero, ¿qué podían el agua, el fuego y las balas enemigas contra la fiebre patriótica que nos enloquecía? Impávido, el capitán de 22 años miraba la maniobra con la serenidad de un lobo de mar encanecido en la guerra. Con tranquila bravura acudía a los sitios de mayor peligro, dirigiendo en medio de la metralla la extinción del incendio, el manejo de las bombas y el tiro de los cañones. Se le veía en todas partes a la vez, secundado por el mayor Mahaid, que era la imagen del valor, y todos, animados por tan sublimes ejemplos, viendo que hasta el capellán había empuñado un fusil, luchábamos como fieras. Llegó la noche y el combate continuó espantoso. Al resplandor del incendio que devoraba nuestro barco, Joaquín, cuya intrepidez risueña nos llenaba de admiración, me dijo riéndose entre dos disparos: «Mi teniente, qué buena cena se les está preparando a los tiburones. Les van a faltar dientes para comer tanta carne fresca, pero no les sobra la sal para adobarla. No será mucho el desperdicio». Esta alusión a la suerte casi inevitable que nos esperaba, hecha en aquellos momentos de mortal peligro y con tanta frescura, pinta admirable del carácter del muchacho, mezcla de valentía y jovialidad. A pesar de las malísimas condiciones en que combatíamos, nuestras balas habían causado daños al enemigo. Sus fuegos eran cada vez más lentos, y ya la victoria comenzaba a brillar a nuestros ojos con mágicos resplandores, cuando a eso de las 10 de la noche, un fulgor inmenso iluminó de súbito el espacio, acompañado de un estampido formidable. Sin saber lo que me pasaba, fui proyectado por los aires largo trecho hasta caer en el mar. La frescura del agua me aclaró el entendimiento. Comprendí que el 11 de abril había volado. A tiempo pude asumir de un madero que me atravesó, porque un dolor agudo en una pierna me impedía nadar. Del casco deshecho de nuestro querido bergantín brotaban aún algunas llamas, esparciendo sobre las olas una luz roja que permitía ver con intermitencia la tétrica escena del naufragio. Flotando al azar aparecían multitud de tablas, cajones y toneles, a los que se agarraban con desesperación los sobrevivientes de la catástrofe. El dolor de la pierna causada por una herida que recibí en el momento de la explosión se me hizo intolerable. Sentí que las fuerzas me abandonaban
y de pronto habría concluido todo. Del barco agonizante brotó una última llamarada y el 11 de abril se abismó con estruendo pavoroso. Hubo un silencio de muerte y la oscuridad reinó sobre el mar. Entonces, como si fuera el estertor de la nave moribunda, salió un grito salvaje de las tinieblas. ¡Viva Costa Rica! Y era la voz de Joaquín escupiendo una suprema injuria a la faz del usurpador. Desfallecí y solté el madero que me sostenía. Cuando recobré el conocimiento me encontré a bordo de la Granada. Un compañero que estaba a mi lado, herido también, me informó que Joaquín me había salvado la vida, manteniéndome en el agua hasta que me recogió un bote del enemigo. Me dijo que el heroico muchacho, después de salvar a otros 2 náufragos, se había negado a rendirse, prefiriendo correr el riesgo de una muerte casi inevitable al bochorno de confesarse prisionero de los yanquis. Supe también que el capitán Vallerriestra, cubierto de horribles quemaduras, estaba a bordo de la Granada y que su juventud y la heroicidad de su conducta provocaban la admiración de los oficiales enemigos. Con nosotros venían también el bravo Mahait y el padre Godoy, tan gravemente herido que murió pocas horas después. De los 110 hombres que tripulábamos el bergantín, nos salvamos 40. Fuera de Joaquín, que pudo salir a la costa asido de un barril. Agonizante fue hallado en la playa por unas buenas gentes que se propusieron volverlo a la vida con enérgicas fricciones y tragos de aguardiente que tenían que hacerle beber a la fuerza, porque hasta aquella ocasión había sido sobrio en extremo. Pero desde entonces ya no fue tanto, y no es otro el origen de su intemperancia. El anciano cayó y sus ojos, puestos en Cususa, que seguía durmiendo con sueño profundo, estaban impregnados de cariño y compasión. Enseguida pidió agua en una casa vecina, y sacando el pañuelo, le lavó piadosamente la cara. Cuando estuvo algo más limpio, le sacudió con fuerza gritándole al oído: ¡Joaquín! Al oír la voz de su antiguo superior, el borracho tuvo un sobresalto y entreabrió pesadamente los ojos, murmurando con lengua torpe: ¡Presente, mi capitán! Con gran esfuerzo lo hizo levantar el anciano y dándole el brazo se lo llevó tambaleando. Las imaginaciones infantiles son muy impresionables y el relato del capitán dejó profunda huella en las nuestras. Desde aquel día Cususa tomó colosales proporciones para nosotros y lo comenzamos a mirar como a un ser legendario, capaz de mayores proezas. Jamás le volvimos a dar tormento, antes tomábamos con calor su defensa, siempre que otros pilletes pretendían molestarlo. Pocos meses después de la intervención del veterano a favor del zapatero, salíamos una tarde de la escuela cuando tropezamos con un entierro solitario. 4 hombres llevaban la modesta caja, y detrás de ellos marchaba el capitán Ramírez, con los ojos enrojecidos. La algazara que metíamos le hizo volver la cabeza y considerarnos un instante. Nos reconoció y, recordando sin duda el relato que nos había hecho, exclamó con voz dolorida: «Es él, Joaquín». Nos volvimos a ver unos a otros y con acuerdo tácito, nacido espontáneamente de uno de esos impulsos generosos tan frecuentes en la juventud, nos agregamos al compartimiento del héroe.